dictatorial, fuera de las leyes. Eso no era lo que Madero proponía. Bueno, Madero quería que Zapata entregara las armas. ¿Qué cambio estaba ofreciendo? ¿Qué cambio estaba realizando? Y entonces Zapata, ya con los suyos, se remontaron a las montañas del estado de Puebla y fue allí donde se elaboró el plan de Ayala. Madero no puede dar satisfacción a las demandas que su propia movilización social ha levantado, de tal manera que se producen nuevos alzamientos. El plan de Ayala lo cuenta todo, la tierra para el que la trabaja, y esta idea central pues, se vuelve más compleja y se expresa la recuperación de las tierras comunitarias, la ruptura de la estructura de las haciendas. Y al mismo tiempo tiene en el norte un alzamiento extraño en el que se liga las demandas legítimas agrarias con los grupos de la vieja oligarquía que están reorganizándose y resistiendo, acaudillado por Pascual Orozco. Hostigado por las fuerzas de Zapata en el sur y por Pascual Orozco en el norte, Madero se decidió a utilizar el último recurso que le quedaba, el Ejército Federal. Bajo el mando del general Victoriano Huerta, las tropas federales se movilizaron para reprimir a los insurgentes. Sin embargo, el golpe de gracia para el gobierno maderista no provendría de los rebeldes que se negaban a deponer las armas, sino del propio Ejército Federal. En esta segunda fase de la contrarrevolución, un golpe militar en la Ciudad de México, protagonizado por los restos del ejército porfirista que no habían sido tocados por Madero, porque Madero lo que hace cuando toma el poder es negocia y deja al ejército como estaba, y se produce un cruento golpe de Estado en la Ciudad de México. Entre el 9 y el 18 de febrero de 1913 se produjeron en la Ciudad de México sangrientos combates que dejaron centenares de muertos. Estos episodios fueron conocidos por el nombre de Decena Trágica. Las fuerzas que apoyan la rebelión de Bernardo Reyes toman la Ciudadela, que era un lugar donde había instalaciones militares en el centro de la Ciudad de México, en la que se conoció como la Decena Trágica. Madero trata de sitiarlos y le da el mando de las tropas de la ciudad al general Victoriano Huerta, pero este general, a través de la embajada americana, entra en componendas con los rebeldes y apresa al presidente Madero con una jugada política, lo obliga a su dimisión y por tanto en su renuncia él llega al poder, y desde el punto de vista legal estaba todo aceptable, desde el punto de vista real fue un golpe de Estado. El presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez se encontraban detenidos esperando que Huerta decidiera qué hacer con ellos. En la noche del 22 de febrero de 1913, las tropas del ejército iniciaron el traslado de los prisioneros hacia la cárcel del Distrito Federal. En el camino, los mismos militares simularon un ataque y aprovecharon la ocasión para acribillar a Madero y a Suárez. La Ciudad de México y la prensa celebraron este asesinato planificado por Huerta, el nuevo presidente de la nación. A partir de esto surge una nueva experiencia revolucionaria, que es, se construye la dictadura de Huerta en la Ciudad de México y el viejo maderismo evolucionando va construyéndose todo contra Huerta. Ahora sí, la sangre corre de manera terrible. A
medida que fue cobrando forma el gobierno de Victoriano Huerta, demostró que su política era igual a la del antiguo régimen de Porfirio Díaz en materia económica y agraria. Victoriano Huerta pidió empréstitos en el exterior, pero en vez de usarlos para ayudar a la economía del país que venía en picada desde el inicio de la revolución, grandes partes de estos capitales fueron destinados al ejército para aumentar su poderío y así poder hacer frente a las rebeliones que se avecinaban. Aquí es donde se dan las concentraciones y las organizaciones que van a ser paradigmáticas, las imágenes de la Revolución Mexicana, de grandes convoyes de ferrocarril, en donde en el techo van los revolucionarios acompañados de sus mujeres, las Adelitas, como se les conocía, son de esta etapa. Se forman grandes cuerpos de ejército y entonces sí hay grandes batallas, hay grandes combates, y es por eso que esta segunda etapa armada de la Revolución Mexicana es muchísimo más cruenta que la primera. Ahí es donde ya surgen militarmente las figuras que sean claves en el proceso revolucionario. Un oscuro gobernador en Coahuila, Venustiano Carranza, que es uno de los pocos gobernadores que mantienen la legalidad maderista. Villa en Chihuahua, que se vuelve la fuerza hegemónica, reuniendo decenas de guerrillas. Álvaro Obregón y los pequeña burguesía sonorense, con un amplio frente de clases. Y estas fuerzas empiezan militarmente a avanzar contra el viejo ejército, ahora sí, de la dictadura, en la fase más cruenta de la revolución. Conforme avanzaban estos ejércitos al centro del país, iban expulsando a los políticos huertistas de esos estados, iban también haciendo huir a las élites regionales y estableciendo nuevos pactos con clases medias, con sectores populares. Entonces realmente es una lucha, por un lado, contra el ejército huertista, pero también es una lucha contra élites locales y contra un aparato político regional en todos estos ámbitos. Victoriano Huerta tuvo que hacer frente a importantes problemas militares, como la oposición zapatista en el sur y las milicias de Francisco Villa en Chihuahua. En el noreste del país, por su parte, cobraba cada vez más importancia entre los revolucionarios la figura del gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza. Venustiano Carranza fue miembro de la élite política local de Coahuila, fue uno de estos muchos reyistas que se desilusionó de Porfirio Díaz, que terminó enfrentado a él, y esto le da una característica a la Revolución Mexicana muy importante. No pensemos que la Revolución Mexicana fue una lucha estrictamente popular, únicamente con bases campesinas. No, se tiene que entender que la Revolución Mexicana tuvo desde sus inicios, pensemos en Madero y ahora en Venustiano Carranza, líderes de clase alta o de clase media, con vinculaciones con las élites económicas o con las élites políticas. Desde el estado de Morelos, Zapata se carteaba con Villa para ponerse de acuerdo y derrocar a Huerta. Venustiano Carranza trataba de organizar el ejército revolucionario, aunque era receloso de los otros caudillos. Bueno, Venustiano Carranza lanza el plan de Guadalupe, que llama a pelear contra Victoriano Huerta para regresar al orden constitucional. Por eso se les llaman constitucionalistas. Alrededor de Venustiano Carranza llegan una serie de caudillos regionales, algunos de gran prestigio como Pancho Villa, y también hombres de una gran claridad política, tanto de centro como lo que conoceríamos ahora de izquierdas, y van conformando un grupo político en el cual Venustiano Carranza es el llamado primer jefe. Carranza logró atraer a Villa hacia sus filas, a pesar del carácter rebelde e insumiso del líder del norte. Zapata, por su parte, nunca reconoció a Carranza y continuó por su lado la lucha contra Huerta en el sur.
Mientras la actividad zapatista afectaba directamente a la Ciudad de México,